de Página Abierta con la Educación. Estoy convencida que si no dejamos que todas las expresiones religiosas del país se difundan, sean conocidas, sean valoradas, entendamos que en todas hay preceptos que son comunes y que somos parte de un mismo pensamiento, que es la impronta cultural dejada por el cristianismo, pues no vamos a querernos. Porque repito una frase que digo y he dicho en varias oportunidades: nadie ama lo que no conoce. Y si nosotros conocemos a los líderes religiosos que existen en el país, vamos a valorar los aportes que estos hacen y vamos a sentirnos parte de ellos. Por eso me complace enormemente tener una nueva vez, porque ya he tenido el placer de compartir con él, con el reverendo Elvis Cruz. Amén. Que es, pues, evangélico. Sí. ¿Usted se define como evangélico per se, o hay dentro del evangelio una variante? Porque sé que existen bautistas, pentecostales. ¿Cómo se define usted como evangélico? Sí, es el tema de nunca acabar y son las definiciones de nunca terminar. Pienso que lo mejor sería verdaderamente en el aspecto general, muy general, ¿verdad? Pues cristiano, vamos a decirlo, pero la parte ya que nos identificamos como evangélico es simplemente porque predicamos el evangelio, queremos aprender a vivir el evangelio, portar el evangelio, que es buena noticia, y ser portadores de la misma. O sea, que nosotros, yo enseño que no hay que estar con tanta mala noticia. Y a veces hablar hasta de Dios es como una mala noticia para muchas personas. Y realmente es al revés, porque la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias de salvación, buenas noticias de perdón, buena noticia de reconciliación, buena noticia inclusive de salud emocional, espiritual, buena noticia para todo, porque es el propósito que Dios marcó en Cristo. Él vino a traer las buenas noticias. ¿Cuál es buena noticia? Ya le dije muchos conceptos, podemos seguir, pero sobre todo el de reconciliación. El concepto primario es la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. Que esa parte uno tiene que escucharla con cuidado. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. El mismo Señor hace la obra, la operación y todo Él mismo la hace. Enviando a Jesús, ¿verdad? Viene Dios mismo y hace la operación de poner la parte de la reconciliación. O sea, dar el primer paso. Porque la verdad es que nosotros realmente no nos importa mucho buscar a Dios. Esa es la historia. Y hecho hoy en día menos. Pero Dios siempre sí le importa buscarnos a nosotros. Él siempre nos busca, Él siempre quiere alcanzarnos, ¿verdad? Y bueno, pues eso es parte de lo que es ser evangélico, portar esa buena noticia de que ciertamente Dios ha venido para reconciliarnos, para salvarnos, para perdonarnos, para restaurarnos y también la parte más para regenerarnos, como dice la palabra de Dios. Imagínese usted, ¿cuántas veces escucha usted a una gente que le diga, oh, tú tienes que ser regenerado por Dios? Esos no son términos que nadie lo usa. Sin embargo, es la verdad. Y sin embargo, es el propósito. Y es lo que realmente impulsa a la fe cristiana de la regeneración, de la renovación, de la restauración, comenzando por la reconciliación. ¿Por qué? Porque si usted no se reconcilia con Dios, y si usted no se reconcilia con el Creador, entonces no podrá reconciliarse con nadie. Por eso hay matrimonios de que se quieren reconciliar, se regalan pasajes, se regalan viajes, se regalan resort para reconciliarse. Y continúa el pecado igual y siguen matándose igual. ¿Por qué? Porque la primera reconciliación tiene que ser con el Creador, con el dador de la vida, con el dador del universo, el dador de todo lo que tenemos, por lo cual no pagamos ni un centavo. Por ejemplo, como el oxígeno, el sol, las plantas, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Que están aquí de regalo para nosotros, para que estemos cómodos
y para que podamos vivir en este planeta que el Creador organizó, diseñó y planificó. Entonces, nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios y no importa quién sea, todo el mundo tiene que reconciliarse con Dios. Esa reconciliación usted no la presenta como un arrepentimiento. Yo le digo, y escúchame que le interrumpa, porque su discurso habla de una alegría, de un Dios acogedor, de un Dios perdonador, de un Dios tolerante, de un Dios que ha creado un mundo bellísimo para que lo disfrutemos. Sin embargo, eso está en contradicción con muchas veces el letrero que no ve, ¡arrepiéntete! Pero no está en contradicción, profesora, no lo está, no está. Cristo viene ya. Y además, pero con un discurso de penalidad, Sí. de que tú vas a ser castigado Bueno. del infierno. O sea, a mí me encantó la imagen de Dios que usted me presentó, porque usted me presentó una imagen de Dios gratificante, una imagen de Dios que quiere que yo disfrute a plenitud la belleza natural que él ha creado. Y no que me inhiba y quiera simplemente penalizarme y tener, o sea, explique eso. Sí. No, claro, es correcto. Pero déjeme decirle, es que el Evangelio es buena noticia. Entonces, yo no puedo decir que el Evangelio es buena noticia. La primera buena noticia en la parte original es que tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Claro, porque el arrepentimiento es el cambio de mentalidad, cambio de mente, cambio de toda la cultura que pudiésemos tener vieja de cosas que vayan en contra de Dios. Entonces, ese arrepentimiento realmente, ese cambio de mente, ese cambio de mentalidad, ese cambio de forma de pensar, inclusive, profesora. Es cosa para que te interrumpa. Ese cambio sería lo que se le llama el convertirse. Muy interesante, otra frase. Yo le digo porque sí, es otra frase que muy yo importante. Permanentemente, yo tengo un señor que trabaja conmigo, Sí. eventualmente me ayuda con el patio y él me dice, doña Diana, conviértase. Sí. Entonces yo le digo, pero ¿por qué usted quiere que me convierta? Yo soy ya cristiana, católica. Entonces, no estoy yo convertida siendo, o sea, no soy yo. Puede ser, sí, puede ser que una persona sí crea en Dios y puede ser que una persona sí tenga un tipo de religión o haya arropado una religión conceptual y no se haya producido un arrepentimiento realmente. Porque el arrepentimiento hay que ver cuál es la perspectiva del arrepentimiento. Y lo primero que tenemos que arrepentirnos es de toda la mala enseñanza que tenemos en nuestra mente de Dios. Fíjese bien que ni siquiera es del mismo pecado, o de robar, o de matar, o de asesinar. Porque una gente que ni mata, ni baila, ni bebe, no tiene que arrepentirse según el mundo. Usted dijo ni baila. Ni bebe, no, ni fuma. Bebe. Son conceptos que la gente dice. Pero bailar, ¿lo siente usted como algo? No, absolutamente. Yo bailo más que Johnny Ventura, que falleció. Bueno, mire, usted baila, usted baila más que yo, no usted baila. No, el caballo, que Dios le bendiga ricamente a toda la familia y todo, pero no, extraordinario. Lo digo en el sentido de que nosotros sí danzamos, nosotros sí bailamos, nosotros somos... Lo que no tienen es una danza lasciva claro. con personas que no son su pareja, menos todavía. Claro, porque... Es una danza de expresar emociones, de expresar alegría, claro. de dejar fluir la movilidad y el movimiento. Y le puedo decir un poco más en esa parte. Todo eso que usted dice es correcto, pero hay una parte en nosotros que tiene que ser es exigente en la Biblia y es mandatoria en la Biblia de que tenemos que ser como niños. Y no hay una cosa que brinque más que los niños cuando hay música. Y disfruten más un momento alegre cuando hay música. Ahora, fíjese que los niños pueden disfrutar todo este ambiente de alegría y música. ¿Usted sabe por qué? Porque todavía los pequeñitos, estamos hablando ya de niños pequeñitos o que tienen que no tienen el concepto de culpabilidad, no tienen el concepto de pecado, sino que tienen el concepto de siempre estar bien y su mente es jugar siempre. En este caso, con nosotros como adultos, la Biblia dice que tenemos que ser como niños para poder disfrutar el reino de Dios. Número uno. Y volviendo al tema del arrepentimiento, el cambio de mentalidad, el cambio de pensamiento, esa conversión que usted dice que cómo es.
Sí, tenemos que convertirnos porque la Biblia dice arrepentidos y convertidos. Ahora, lo interesante sería, no, yo no tengo de qué convertirme, eso no es correcto decirlo. Lo interesante es preguntar, ¿de qué? ¿O por qué? ¿O qué es lo que quiere decir una conversión? Por ejemplo, una manera sencilla de poner sería, nosotros debemos convertirnos de tigres a ovejas. Mucha gente cree en Dios, pero son unos tigres. Y viven como tigres, otros viven como caballos, otros viven como cualquier otro animal, menos como oveja. Entonces, tenemos que convertirnos a oveja, ¿verdad? Y esa parte sí es dura, porque la oveja, Jesús enseñó, siendo él el primero, que la oveja es mansa, Obediente. que la oveja es obediente, que la oveja le gusta conocer la voz de quien la dirige, de quien la instruye, del pastor, que la oveja es gregaria. La oveja es gregaria por naturaleza, ¿verdad? Y por el género que le corresponde, al ser gregaria, entonces una persona que esté solitaria. Igual que el hombre es gregario. A ninguna persona quiere estar sola. O sea, todo el mundo pues quiere rodearse de su familia, de sus vecinos, de su entorno, de sus compañeros de trabajo, Es lo ideal. de sus compañeros. Que por eso la educación virtual para niños pequeñitos es tan poco buena, es tan nefasta, porque es precisamente en el preescolar que el niño aprende a que va a vivir en una sociedad, va a vivir en un conjunto. Las relaciones humanas. Exacto. Porque si no se desarrollan relaciones humanas, vamos a tener, no vamos a tener personas. No, y además no que en la escuela donde tú aprendes que tú eres uno entre muchos. Exacto. Que tú no eres uno o dos o tres de una casa. No, tú eres uno entre muchos y es con la maestra que tú vas a ver que lo que va a ser la vida. En tu casa tú siempre vas a ser el hijo de tu madre, pero Así en la es. escuela tú vas a ser un niño de la clase. Un alumno más, un estudiante más. Claro que sí. Por eso le digo entonces, pero el arrepentimiento, volviendo, es parte individual. Cada quien tiene que arrepentirse. Y le dije que uno de los puntos que hay que arrepentirse es la forma de conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios o cómo aceptábamos a Dios? También con Cristo Jesús, también igual. Muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos de la manera que miramos o aceptamos a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo debemos aceptar a Jesús? A Jesús tenemos que aceptarlo como dice las Escrituras. Lo primero que hay que aceptarlo a Él como el único Salvador. Ahora, lo bueno sería decir Salvador de qué, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo que necesitar un Salvador? Por eso Y además el unigénito Hijo de Dios. Además el unigénito, con una exclusividad que le da deidad, y que le da capacidad para poder comprar, en un sentido llano, la raza humana. Para poder comprar y pagar el precio por usted y por mí. Porque usted ni yo podemos comprar a Dios con dinero, ni podemos comprar a Dios con fama, porque Dios no coge esa. Ni podemos, porque Él es el dueño del oro y la plata y el más famoso es Él, porque toda la gloria de Él. Entonces, ni usted ni yo podemos comprar a Dios con nuestras cosas. Y el Señor proveyó, como decía al principio, la salvación a través de Cristo. Pero la salvación ¿de qué? ¿De qué me tenía que salvar? Eso le pregunto yo ahora. ¿De qué tenía que salvarlo? La salvación tiene que ver otra vez con la reconciliación. Me tiene que salvarme, número uno, el concepto sería de que me pierda o de que me ocurra lo que Dios no quiere que me ocurra. Y por eso Él me salva. Yo le voy a preguntar algo. Para evitarme. Si realmente Cristo viene a salvar la humanidad, ¿qué pasó con toda la humanidad que existió antes del año 0, antes del año 1? La palabra de Dios enseña que esas personas y todo el que vivió antes de Cristo, pues tenían sus leyes. Y entonces Dios los iba a juzgar por las leyes que tenían Hasta ese momento. Hasta ese momento. Hasta el momento, todas las leyes que fueran. O sea, que no eran proscritos por el hecho de no haber recibido la palabra de Cristo como representante de Dios. No, porque si fueron antes de Cristo, pues antes de que el Señor viniera a la tierra, pues obviamente entonces son juzgados y son medidos por sus propias leyes y un poquito más profundo, por la propia ley de la conciencia del hombre, dice la Biblia. Muy bien. Entonces y la otra conciencia pregunta que yo le tengo es, y entonces con esas comunidades que por razones culturales, por razones que fuera,
no conocen la palabra de Cristo, no les llega la palabra de Cristo. Fueron adoctrinados, fueron criados, por ejemplo, los musulmanes, por decirle, los animistas, los budistas, los confucionistas, en fin, toda esa gente que tiene una espiritualidad, tiene un comportamiento ético, de acuerdo a la ética que ha aprendido. ¿Qué pasa con ellos que no conocieron o lo conocieron, pero bueno, estaban ya imbuidos en un armamento y en una creencia que no es precisamente la cristiana? La iglesia tiene un trabajo misionero. La iglesia tiene un trabajo encomendado de ir y predicar el evangelio, recuerden, la buena noticia, a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Entonces, la iglesia tiene que ir donde el budista, donde el krishna, donde el musulmano, donde el maometano, donde el idólatra, donde el brujo, donde el hechicero, donde el santero. La iglesia tiene que ir a todos los lados, porque nosotros entendemos por la palabra que Cristo dijo que Él es la verdad. Él no dijo que era una verdad, como Buda puede ser una, Mohammed puede ser una, Grama puede ser una, los brujos pueden tener una. Nosotros no tenemos una verdad, nosotros tenemos la verdad. ¿Y cómo yo puedo entonces hablarle a los musulmanos, a los demás que están? Bueno, sencillo, yo no voy a hablar de religión, yo te voy a hablar del pecado del hombre, te voy a hablar de la ofensa, cómo vivimos, y voy a traducirlo para decir pecado, porque pecado puede manipularse el término en estos tiempos modernos últimos que estamos viviendo. Entonces hay gente que no pecan, porque no entiende que nada es pecado. Pero la misma palabra se traduce como ofensa hacia Dios. ¿Cómo ofendemos al Creador? Entonces, cada persona en su cultura se le va a demostrar que en su propia cultura son pecadores. Ofenden a Dios. Y ofenden a Dios en su propia cultura. Entonces, ¿cuál es la medida que ellos tienen para resolver eso? Ninguna. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna, porque su propia religiosidad que le concierne, o la religión cualquiera que sea, no le va a proveer del conocimiento apropiado, como hizo Cristo, de que lo primero que dice la Escritura, que no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque una vida se paga por una vida. Nosotros somos tan valerosos, nosotros los seres humanos, todos los seres humanos somos tan preciosos, que la salvación que el Creador provee, tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, ¿por qué derramamiento de sangre? Porque la sangre tiene que ver con la vida. Entonces la muerte de Cristo era inevitable, tal como lo hizo. O sea, de no haberse producido en ese momento, se tendría que haber producido en otro momento para que Él con su sangre redimiera pues la humanidad. Señora, estoy conversando con el pastor Elvis Cruz. Creo que conocer pues los preceptos y las prédicas de los pastores muy importantes, sobre todo en estos momentos. Así es. En estos momentos donde hay tanta desesperanza, en estos momentos donde la gente tiene que encontrar en qué apoyarse, tienen que encontrar un hombro en que arrimar su pena. Pero él seguirá hablando de estos temas religiosos precisamente en los próximos 2 segmentos de Página Abierta con la Educación. Pastor, yo le voy a decir algo. Este programa se llama Página Abierta con la Educación. Vamos a hacerle honor al nombre del programa. Así es. Yo creo que usted me dé su percepción, primero de cómo la educación dominicana se ha manejado. Ya hicimos la primera crítica, que el gobierno no podía hacer nada, ni el ministerio tampoco. Estoy hablando de las clases en su casa, cómo eso significó una pérdida de contacto afectivo, de contacto social, de hacer del hombre un ente gregario, como usted mismo decía, igual que las ovejas. Significa que quieren estar juntos, que quieren compartir, que no quieren estar aislados. Entonces yo le pregunto, ¿cómo siente usted? Primero, la educación, si usted entiende que el ministerio hizo todo lo que podía y pudo hacer o que realmente quedó muy rezagado. Y otros temas que usted como educador, porque tengo la ventaja de que no solamente estoy hablando con un pastor, estoy hablando con un profesor, con
estadounidense, que decidió de poner sus conocimientos científicos, pero no olvidarlos, porque está consciente de que la ciencia, precisamente si Dios hizo algo bueno, fue permitirle al hombre tener una mente que le permitiera generar ciencia. Excelente, claro, dice la Biblia, Salmo 91, que Dios es el Dios de la ciencia, o sea, Jehová es el Dios de la ciencia. Yo creo que eso que usted menciona es tan interesante y está muy al tapete, ¿verdad? Puntual sobre la educación. Este año y medio que acabamos de tener, o este año que acaba de culminar, verdaderamente... Año y medio, no le quiten, porque realmente el año 2019-2020 se acabó a mediados de marzo. Sí, exactamente. No terminó parte de marzo, ni abril, ni mayo, ni junio. No, sí, así fue. Y lo mismo, y del 2020-21 ni hablar. Ni hablar, exactamente, año y medio. Entonces, ese año y medio, el retraso a la educación, pienso que porque no sé la parte que hicieron en la otra parte, porque mire, en vez de invertir como invirtieron millones de dinero pagándole a las 50,000 emisoras, claro que la gente que tiene de la emisora tal vez me quiere ahorcar porque estoy diciendo eso, y la gente que tiene televisión que tal vez necesitaba un poquito de booster, ¿verdad? Bueno, está bien, pero los millones y millones que se invirtieron en esa parte, ¿verdad? Yo pienso que hubiese sido muchísimo más seguro invertirlo rápidamente en la reestructuración de los locales, de las escuelas. Inmediatamente poner equipo de hombres adentro para trabajar, y así como las compañías pusieron cristales y como los senadores en los países que se cuidan, pusieron cristales, entre senador y senador pusieron cristales, dividieron con pequeños cubículos hechos de fiberglass, de fibra de vidrio y cosas así, de ese tipo de material que cubrieran las aulas y que los niños nunca salieran de las aulas por tanto tiempo, ni los jóvenes, ni los grandes, ni los adolescentes. Porque, profesor, usted dijo los niños, lo que sufren los niños cuando no son pues, sociables, cuando no tienen un trato de relaciones humanas por falta de la escuela, del contacto físico, ¿verdad? Sino que todo es virtual. El irrespeto que hay y cómo se crían. Podemos criar monstruos que no respeten a nadie o que no quieran estar con nadie, etcétera, etcétera. Pero también los adolescentes por igual. Igualito los adolescentes por igual. También los jóvenes y los adultos peor. Porque mire, profesora, lo que uno escuchó al principio, que tal vez no lo escuchó más, no sé por qué, yo me desinformé de eso. Profesores, maestras y maestros dando clase a través de la internet, a través de la vía digital, y en muchas ocasiones salieron a relucir cómo la profesora o el profesor estaban desgreñados, despeinados, mal arreglados, con una pared que está atrás de la casa destartalada, con cosas semejantes. Otros utilizaron imágenes religiosas para ponerla, para poder poner sus cosas. Otros, inclusive, que las cámaras, por errores, usted sabe cómo es la cosa, por errores pasan, y habían algunos maestros y maestras hasta en ropa interior dando clase. ¿Qué concepto es ese? Usted dirá, bueno, cada quien está en su casa. No, eso no es verdad, porque se transmite en la enseñanza hasta la actitud del maestro. Por eso se transmite. Las escuelas incluso exigieron que el maestro fuera a la escuela, o sea, no recibieron los niños. Nosotros. Pero el maestro iba a la escuela. En nuestro colegio hicimos eso. Ustedes tienen un colegio. Sí, señor. ¿Cómo se llama su colegio? Comunidad Adonai, Comunidad Educativa Adonai. Y también de Adonai Kids Internacional también. Adonai Muy Kids. bien. Entonces, el profesor iba yo lo digo sí, por claro. movimiento. Sí, nosotros lo hicimos no, así. O sea, el profesor iba al colegio nosotros lo con hicimos su pizarra. Todo. Yo lo hice desde mi casa. Bien vestido y todo arreglado. Compré mi pizarra y hice dos cosas. Primero la clase directa, ¿no verdad?, con mis estudiantes, pero además me auxilié de una amiga para que me grabara mis clases, para que tuvieran la doble opción, la opción de tenerme a mí frente a mí, siguiendo el programa, pero que las clases estaban todas y eso fue muy fácil, porque eso lo hice en el primer, o sea, se han dado 3 semestres y el material no he tenido que hacerle grandes cambios, porque ha sido el material. Lo que sí he podido implementar los cambios en las clases presenciales, ¿no? Claro.
Pero ellos tienen allí que si un día faltaron, que si mucha gente a nivel de la Universidad Autónoma tuvo que coger trabajos, porque la familia se quedó, papá y mamá sin trabajo, los recursos menguaron sustancialmente y lo que apareció coincidió precisamente con mi hora de clase, pues el estudiante tenía la opción de seguir mis clases en línea a través de lo que ya estaba en el programa. Entonces yo le pregunto, pero había la parte directa. Yo lo hice desde mi casa, pero los colegios exigieron de la manera tal que el profesor tenía que ir vestido, No, normal, sí, cambiado, normal. Todo, sí. Claro, Ahora, sí. yo pienso, y usted que tiene colegio, a mí se me ocurrió que quizás se podía habilitar el sábado y que para las clases que son muy numerosas, para las que no son muy numerosas no, para las que son de 45 se podían dividir en grupos de 22 estudiantes, por ejemplo, y dejando un espacio por el medio, tomando algunas previsiones del lugar, algunas actividades fuera, en el patio, mientras otras estaban dentro, no sé, pero en las clases que eran muchos, quizás, habilitar también el sábado y dividir la clase en 3, de manera que cada grupo fuera 2 días. Yo creo que eso sería magnífico. Eso hubiese sido. Bueno, sí, ya pasó. Me parece a mí, déjeme decirle, profesora, no tanto, no, profesora, yo quiero también que hablemos un poquito de eso. No tanto, porque debemos abrir la escuela y debemos abrir toda la universidad y todo tiene que estar abierto, pero Usted habla de la semipresencialidad. Entonces. Bueno, yo lo que quiero decir es que tenemos que buscar una estrategia, se debe buscar rápidamente una estrategia donde todos los estudiantes sí puedan asistir a los centros de estudio, todo, privados y públicos, pero tiene que haber una estrategia de recibirlo, tiene que haber una estrategia de evitar, tampoco vamos a permitir ahora que es indiscriminadamente, si está bien decirlo, como que todos vuelvan otra vez, una clase de 45 alumnos, y el aula es muy pequeña, van a estar uno encima de otro. Entonces también hay que cuidarse porque no queremos entonces volver para atrás, como ha ocurrido en algunos sitios, y entonces volver al sistema sanitario y crear una crisis de emergencia sanitaria médica de hospitales por muchas contaminaciones del virus, por falta de higiene, por falta de instrucción de higiene, por falta del distanciamiento en la escuela apropiadamente. Entonces tenemos que cuidarnos, maestra. ¿Cuál es la propuesta de usted para este año escolar 2021-2022 que está anunciado como presencial? También en la universidad. Y además, ¿cuál es su...? Pero leí que la universidad está discriminando estudiantes ahora. El estudiante que no esté bautizado no lo quieren dejar entrar. ¿Bautizado? ¿Cómo es? Perdón. Vacunado. Bueno, el lenguaje de los pastores. Pero si no, leí ahí que el rector dice que si no están vacunados, es una violación a la ley. Hoy que el ministro decía que como las clases van a ser virtuales y presenciales, que la presencialidad solamente se va a permitir a los que estén vacunados y que se le va a dar la opción de la virtualidad a los que no lo estén. Y si yo estoy vacunado, pero yo quiero quedarme en mi casa a coger clases por la comodidad, me quedo en mi casa y sigo formando el profesor, el ingeniero, el abogado sin formación, porque en la casa no se adquiere. Usted puede adquirir información a través, usted puede adquirir el concepto y la información, pero la formación, no, la formación se adquiere en el aula. O va a decir aula por así decirlo, pero lo que quiero decir, se adquiere en el conglomerado del estudiantado. En el mundo gregario, entonces ahí tiene profesionales que van a ser gente capaces de verdad, porque mire, déjeme decir una cosa, hay que tener cuidado con eso de todo virtual, mucho cuidado porque no es lo mismo. La distracción, en mi casa yo tengo la comodidad, sí, yo cojo la clase, pero mi hija me topa, yo tengo que dar clase y tomo clase también, y tomo diplomado y tomo todo también virtual, y yo mismo sé que no es lo mismo, jamás no podrá ser lo mismo. No es lo mismo. Mi capacidad de captación de mi cerebro no es lo mismo, porque yo no puedo estar en 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Las mujeres dicen que sí, yo tengo que estar en una cosa a la vez, ¿verdad? Y entonces no es lo mismo. Pero sí pienso que tiene que haber una estrategia, comenzando por los profesores, por los maestros, por los directores, comenzando por los equipos de seguridad de las escuelas, los porteros, como le llaman, que esa gente no sigan siendo lo mismo indolente e indiferente, de que nada le duele y que todo es lo mismo. No, la disciplina tiene que ser estricta en la escuela
y la disciplina tiene que ser estricta en la universidad por el asunto del COVID. ¿Por qué nadie lo plantea así? ¿Por qué no? Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque no podemos relajarnos, como se dice. No podemos dormirnos para volver otra vez hacia atrás, como ha pasado en otros países, como ha pasado por el mismo Chile, que pasó, y gente que tiene un porcentaje de vacunación altísima. Y los profesionales vacunados con 3 vacunas que se han muerto, No no vayamos caben. más lejos, después que cantamos victoria en Israel, país donde todo el mundo estaba vacunado y país donde volvieron hacia atrás y En algunos casos. bueno, no, claro, no con crisis sanitarias, Exacto. pero sí con el porte de la mascarilla, En lugares cerrados. con el distanciamiento Sí, claro. físico. Señores, estoy conversando con Elvis Cruz. Elvis es un educador y es un pastor de la iglesia evangélica. Y él pues va a seguir discutiendo conmigo temas educativos que a él y a mí y a usted le interesan. Bien, usted fuera de cámara, como dicen, pues me ha manifestado una preocupación. Y es una preocupación bueno, que de una u otra manera mucha gente lo tiene. Yo misma debo decir que soy profesora de lenguas extranjeras, soy profesora de francés. Y en los libros de textos, y sobre todo más que en los libros de texto, en los programas en línea para aprender lengua extranjera, usted se encuentra con una frecuencia enorme de situaciones en el cual, así como antes la imagen que se tenía, la imagen de la unidad familiar, papá, mamá, hijo, el respeto, y así tú ibas aprendiendo inglés y concomitantemente tú ibas viendo una imagen idílica de la familia, que si bien es cierto que no correspondía en muchos casos a la familia propia de los estudiantes, pero por lo menos era la imagen idílica, la imagen que se entendía como idónea para que los estudiantes pues se sintieran identificados y en su adultez quisieran crear familias como las que vieron en estas imágenes escolares. Realmente en estos libros de texto y en estos programas en línea es muy frecuente que tú te encuentres con parejas constituidas por 2 mujeres, por 2 hombres, en fin, con situaciones que no son las que estábamos acostumbrados tradicionalmente. Entonces, yo le pregunto a usted, como religioso, piensa, pero no me gustaría que fuera como religioso, porque ese término es muy despectivo para mucha gente. ¿Religioso? Sí, profesor, es un término despectivo para mucha gente que quiere aprovecharlo. Para mí no es despectivo, ni para usted, pero... Para mí no es despectivo. No, para usted no, pero para millones de personas de nuestro televidente a nivel mundial, el que inmediatamente tildan a uno, mire, se lo está viendo como religión, parecería ser que yo podría hablar de una falacia. Déjeme decirle el tema que usted acaba de plantear. Escúcheme que le interrumpa, no solamente en los libros escolares. Exacto. Es muy difícil que usted vea una serie de televisión, que usted vea una novela. Sí. Una novela de esas clásicas, donde ese problema no aparezca. Sí, así es. Donde no te presenten como lo natural que sean parejas Pero fíjese que usted utilizó la frase, usted dijo que estas imágenes y estas inductivas que están apareciendo, usted dice que, ¿verdad? Usted dio el recorrido más o menos de cómo era antes. Y me gustaría un poquito abundar sobre cómo era antes, en ese sentido. Sí, pero ¿antes cuánto? ¿Usted sabe cómo era antes? Por los últimos 5.000 o 6.000 años que nosotros tenemos de historia, por los últimos 6.000 años que nosotros tenemos de juicio y de razón y de sociedad y de raciocinio, por 6.000 años la familia ha sido como usted dijo.
Por 6.000 años la familia la constituyen papá y mamá. Por 6.000 años la constituyen los hijos, varones y hembras, masculino y femenino. Pero sucede que después de 6.000 años estábamos equivocados. Entonces todo el mundo estaba equivocado y todo el mundo estaba erróneo. Y después de 6.000 años de civilización y de estudio y capacitación, hoy en día estamos equivocados. Ya la familia puede ser mamá y mamá. Y mamá es mamá y mamá. Entonces cuando un niño tiene mamá y mamá como mamá y papá, O papá y papá. o papá y papá, un niño tiene papá y papá como mamá, y entonces ese niño o esa persona que se educan cuando van al colegio, cuando van a la escuela, cuando van al supermercado, cuando van a la calle, cuando van a los sitios, que vengan los otros niños normales, me van a fusilar porque van a decir que yo dije que los otros no son normales. Pero la relación intrafamiliar de la formación y la educación, entonces va a afectar la psicosis del niño. Que va a decir, pero ¿y por qué esta familia o mi amiguito fulano tiene papi y mami y yo tengo a papi y mami, pero son mami y mami o papi y papi? ¿Entiendes? Entonces eso le afecta en la psicología del niño y luego afecta la psicología de él, de la cognitividad del adolescente, como adquirir conocimiento. Entonces eso tiene un problema que es inductivo. Eso está haciendo sutilmente, está calando para que nosotros lo aceptemos como algo muy normal y no lo es. Porque no puede serlo nunca, ni lo será nunca, por la naturaleza que lo va a rechazar. La misma naturaleza, pero no de una forma despectiva para hacer daño. No de una forma despectiva para matar a nadie ni hacer nada malo a nadie. No, nada que ver con eso. Ni odiar a nadie, nada que ver con eso, para que no se manipulen los términos. Pero sí tiene que haber una constante en la educación y tiene que haber una constante en lo que es la parte del aprendizaje que tenemos para transmitir el conocimiento bien, porque no podemos enviar enseñanzas de doble cosa que no nos compacan. Pero mire, no solamente eso, hay una agenda de organizaciones que están interesadas, muy interesadas, en captar nuestros niños. Y esta agenda global de agrupaciones poderosísimas con dinero solamente, mucho dinero, y ese tipo de, que han elegido un estilo de vida que nadie se mete con ellos. Pero ese estilo de vida que ellos han elegido se está metiendo con nosotros. Entonces, si nosotros hablamos algo en contra de ese estilo de vida, entonces nosotros somos los malos. Pero cuando el otro quiere invadirme mi espacio, quiere invadirme mi atmósfera, quiere invadirme mi entorno, quiere invadirme mi sociedad que tenemos colectiva con juicio y razonamiento, entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que no quieran implementar enseñanza en las escuelas, por ejemplo, como digo, de la agenda, que quiere educar a nuestros niños. Que está bien que un niño de 5 años, que ya más o menos está leyendo, 6, 7 años, que ya sabe leer, qué sé yo, de que el niño lea normal, de que tengo un novio, un noviecito, yo soy un varoncito, y mi noviecito fulano es fulano de tal. Entonces, eso no es inducción, eso es inducción. Aquí en China, en Pakistán, en Rusia y en Tegucigalpa. Eso es inductivo. ¿Para qué? Para que nosotros creamos una sociedad que se levanten niños y niñas confundidos y creciendo, tergiversados, ¿verdad? No derecho en cuanto a la psicología, en cuanto a la... Esto no quiere decir que no habrán personas que sí lo sean. Y no lo que digo es lo inductivo. O sea, vamos a indoctrinarte. O sea, lo que usted plantea es algo más o menos con lo que hemos hecho algunas personas que no nos consideramos homofóbicas, que no nos consideramos, que rechazamos, que no juzgamos. Pero yo creo que usted es homofóbica. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Porque si a usted una mujer se le acerca para besarla, yo le apuesto que usted la rechaza. Bueno, yo rechazo a cualquier persona que No, usted su esposo no lo rechaza. Ni usted si o una gente que se le acerque, a usted un hombre la enamora, por ejemplo, a usted un hombre la enamora y la enamora normal, le diga, ay profesora, qué linda está, wow, o si usted es soltero, lo que sea, o yo le tiro un piropo a su pelo y se lo tiro inclusive dejándole saber como que usted me atrae. Usted puede ser que hasta me dé un bochecito y cosas, que también me ignora, está bien. Pero si a usted se le acerca a una mujer para querer enamorarla, aunque no la toque abiertamente, yo le apuesto que usted la rechaza. Aunque usted no quiere, es su naturaleza, profesora. Mire, entonces, homofobia, fobia, rechazo del homo. Yo tengo que ser, yo no puedo permitir que ningún homo como yo, que soy homo, hombre, que otro homo me venga a acercarse a mí sexualmente.
y que otro homo venga a acercarse a mí enamoradamente, porque que lo voy a rechazar. La naturaleza mía lo va a repeler en el sentido, no de que es una mala persona el otro, ni que tengo que odiarlo, no, eso no es el tema. Es simplemente la fobia, quiere decir, tengo que tener temor, yo no puedo permitir, porque si usted no tiene la fobia, el miedo, pues hay gente que le tiene miedo a la araña, son entonces aracnofóbicos. Exacto. El que le tiene miedo a la serpiente, se me escapa ese nombre, ¿qué sería, profesora? El que le tiene miedo a la serpiente, o el que le tiene miedo a la altura, o el que le tiene miedo a estar cerrado, claustrofobia. O a las multitudes, agorofóbicos. O agrofóbico a la multitud. Entonces, quiere decir que hay que tener cuidado con la manipulación de los términos hoy en día. Ah, no, que usted no puede ser homofóbico. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? O sea, hay que tener cuidado qué quiere decir eso. Volvamos entonces y quitemos la palabra homofóbico. Por ejemplo, en mi mundo, yo incluso cada vez soy un poco más tolerante, porque debo admitir Sí. que producto de la educación, pues normalmente a las conductas homosexuales o a las conductas lésbicas le tenía bastante pues rechazo. Distanciamiento, Distanciamiento, vamos a llamarle así. Pero ahora, rechazo, sí, ahora no está mal. de tanto pues ver que es una realidad, digamos que lo acepto, pero aceptar no significa promover. Ah. Yo sí acepto que las personas, respeto, vamos a decir, respeto que las personas tengan pues conductas sexuales como entiendan que deban tener. Adiós, claro. Pero nunca nos hemos metido con eso. Exactamente. Ni nos vamos a meter. Pero promoverla a través de mi clase, seleccionando que el 20% de mis ejemplos, que lo he visto, de 10 al 20% de los ejemplos son ejemplos donde las relaciones de pareja son del mismo sexo. Bueno, porque ya le dije que hay una intención malévola y hay una intención de influencia y hay una Pero intención. usted habla de que hay instituciones internacionales. ¿Por qué una institución internacional? Porque sus dueños. Le voy a poner un ejemplo. Sí, Sí, instituciones internacionales porque primero tienen los recursos para poder promover su agenda. Pero ¿por qué tienen ese objetivo? Porque tienen ese ¿qué objetivo interés porque económico puede representar bueno, el interés económico que puede representar es buscar mayoría, ¿verdad? Porque la mayoría produce más dinero y hay más cosas y se venden más los artículos, etcétera. Muchas cosas que tienen que ver con la mayoría de buscar. Entonces, como una minoría está tergiversando algo, profesora, para adquirir escalafón. Por ejemplo, cuando hablamos de discriminación, y aquí se habla de discriminación, y hay proyectos de leyes, en nuestro Congreso, donde se están pidiendo ciertas cosas para evitar discriminación, como por ejemplo, en la comunidad LGTBQ, PQ, RSTQ. Wow, eso sí está largo, yo no lo conocía tanto. Así son. Yo no sabía LGTB. No, LGTB no, porque LGTB se queda muy corto, son todos más, porque ahí están inmiscuidos todos. Revíselo en Canadá para que usted vea, y revíselo en Inglaterra para que usted vea, que tienen nombre con las iniciales de cosas, que eso es de homosexuales, lesbianas, perversos, transgénero, lo que usted quiera hacer, coja animales, coja esto, lo que son pedófilos, medófilos, todo eso está incluido ahí. Porque cada quien está reclamando su deseo como derecho. Entonces, no puede ser así, porque esa no es la educación. O sea, usted no puede, sus deseos y sus preferencias, usted no lo puede reclamar en el mundo entero como un derecho. ¿Entiendes? Porque yo no puedo reclamar como un derecho que yo querer, y que no, yo tengo el derecho de ir, por ejemplo, vamos a decir, a una iglesia, o yo tengo el derecho de ir a una universidad y con mi novia, que yo esté ahí, por ejemplo, comenzarme a besarme en el salón de clase. Porque yo no tengo derecho a eso. Eso no me da. Gritar fuego en un lugar público, fuego, que yo lo estoy diciendo aquí, eso no lesiona el derecho de nadie. Pero si yo lo hago en un estadio, sí, eso puede conllevar hasta la muerte de cientos de personas. Un problema. Entonces, eso tiene que estar prohibido. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, hay personas que están diciendo, inclusive, esta agrupación que yo le mencioné, quiere que en la República Dominicana se penalice. Ellos dicen la discriminación. Usted sabe lo que es eso. Pero eso es una cosa que hay que leer ni sabe lo que lee.
Hay diputados que ni saben lo que leen cuando es eso. Aquí hay senadores que no saben qué es lo que ellos le quieren decir cuando ese grupo les reclama eso. No, porque nos están indiscriminando. Y la ley no va a indiscriminar porque somos del género de esto. Eso es mentira. Eso es mentira y falacia. Aquí no se discrimina. En la República Dominicana nuestra constitución es muy clara y precisa. Y quieren alterar la constitución para dañar la verdad. La constitución le da el derecho a todos y todas por igual. Aquí no hay discriminación. Aquí no se discrimina que si usted es mujer o hembra o varón, usted no puede entrar a la universidad, ni puede ser mecánico, usted puede ser lo que usted quiera. A usted no le discriminan si usted es de una tendencia sexual la que usted quiera, de que porque que usted no puede trabajar en una oficina o que usted puede serlo, usted puede ser todo lo que usted quiera. Ahora bien, usted tiene que respetar a los demás. Y yo tengo que respetar también a los demás. Entonces, en esa parte tenemos que tener cuidado con la famosa discriminación que se está usando y con la famosa manipulando los términos de cosas negativas que no son verdad, que hay que leerlo con cuidado. Yo le pido a los diputados, a los senadores, que lean con cuidado estas cosas, que no se dejen cerrar los ojos por una oferta de dinero, porque realmente pueden afectar a millones de dominicanos y dominicanas en el futuro, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, con leyes que no están prescritas en nuestra constitución, sino que van a ser violatorias de la misma. Así que le pido sabiduría y que Dios los ilumine, que Dios el Todopoderoso le dé entendimiento y la educación apropiada en su mente, en su corazón, para que usted decida primero por la vida, luego decida por la familia y luego decida por el bienestar de la patria. Señores, con este pedimento que le hace el pastor Elvis Cruz a los diputados y a los senadores, a los congresistas en su conjunto, pues concluye este espacio de Página Abierta con la Educación, presentando la posición sobre los temas educativos de un pastor evangélico, Elvis Cruz.